jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, estimado público en general, es un verdadero honor darles la bienvenida a la 10ª temporada consecutiva de la Cátedra de los Jueves, en su sesión número 339, la cual está siendo transmitida en vivo por la página de Facebook, el aula virtual de la Subgerencia de Capacitación y de Rendimiento del Poder Judicial y el canal de Justicia TV. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Manuel Estuardo Luján Túpez, con el tema denominado las salvaguardas en el proceso de extinción de dominio. En esta sesión contamos con la presencia de la doctora Marister Felices Mendoza, jueza superior de esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en calidad de panelista, y a quien le pediría, por favor, nos pueda conceder algunas palabras de bienvenida. Buenas tardes con todos, doctor Manuel Estuardo Luján Túpez. Para nosotros es un honor contar con su presencia y darle la bienvenida en calidad de conferencista, en calidad de juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. En realidad nos complace enormemente contar con su presencia en este evento, donde compartirá su vasta experiencia en temas de extinción de dominio, sobre todo en el tema elegido, las salvaguardas en el proceso de extinción de dominio. De antemano, agradecemos su disposición a participar y estamos seguros de que su presentación será de gran valor para todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctora. Continuando con la dirección conferida, corresponde ahora realizar una breve presentación de la trayectoria académica del doctor Manuel Luján. El doctor es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo. Es doctor en Filosofía del Derecho con estudios en la Universidad de Granada, en España. Tiene un doctorado también en Administración de la Educación por la Universidad de César Vallejo. Es doctor en Derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego. Es docente universitario de posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en Huaraz, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de dominio, consejero y expresidente de la Academia de la Magistratura, ex jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Libertad desde el año 2013 al 2016. En la actualidad se desempeña como juez supremo, titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Es autor de distintos artículos y libros jurídicos con grandes aportes en nuestra doctrina nacional. De esta forma, entonces, cedemos el uso de la palabra al doctor Manuel Luján para la disertación de su tema. Muchísimas gracias. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciéndole la gentileza de vuestra invitación y sobre todo la generosidad de escucharme en estos minutos. Voy a empezar presentándoles el tema que quería compartir con ustedes esta tarde. Cuando hablamos de salvaguardas, en realidad es un apodo que yo le pongo a unas garantías procesales. No olvidemos que el proceso de extinción de dominio es ante todo un instrumento jurisdiccional. Es por ello un proceso, un litigio entre dos partes, a veces más partes involucradas, cuya finalidad es extirpar del mercado los bienes que tienen un origen, un ejercicio o una tenencia ilícita en su posesión. Estas garantías que acuden al proceso para poder determinar si se extingue o no un bien, les conocemos como salvaguardas porque utilizan o sirven como si fuesen paraguas que pueden permitir el que exista o no una idea en ese orden de cosas. Así pues, sin más, si yo quisiera pedirles que pudieran escoger entre estos tres dibujos para comenzar. Uno de estos tres es una persona criminal. Cuando hablamos de criminal,
Me refiero, es una persona que ya tiene sentencia, ¿no? Algunos colegas me han dicho que sí, que al ojo pueden sacar quién es criminal, quién es delincuente o no, pero es muy difícil. Y más todavía si nosotros trabajásemos con bienes. Porque, por ejemplo, vemos un conjunto de bienes. Algunos son ilícitos, otros son lícitos, pero no es fácil reconocerlos. Por eso, dentro de la criminalidad real, aparecen bienes que circulan dentro del mercado, pero que nosotros no tenemos la posibilidad de saber si es que son, a menos que sean sometidos a un examen, a una evaluación. Y eso es lo que se hace en extinción de dominio. Lo hacemos además en cumplimiento de lo mandado en la Convención de Mérida, entre otras convenciones internacionales. El artículo 54 que ustedes ven en la proyección establece que es obligación de los estados adoptar medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de bienes sin que medie condena. Y lo he resaltado, porque es la propia convención, fíjense ustedes, la que utiliza palabras capitales, como en caso que el delincuente no pueda ser enjuiciado, ¿no? Esto viene a guisa porque donde se pone en duda mucho, ¿no? Acerca de las cuestiones presuntivas. Bueno, la convención utiliza esos términos, pero no es por menos. Y entonces eso pone en entredicho, por ejemplo, la modificatoria, introducida en mayo de este año por la ley 32.326, que exige que exista previa sentencia firme. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿cuál de estas dos debe imperar? ¿La Convención de Mérida, la ley 32.326? ¿Es un abuso quitarle la propiedad a alguien? Por supuesto, si es que le quitásemos la propiedad. Pero lo que se extingue no es la propiedad, es el dominio. El dominio es entendido en la doctrina de dos maneras, como derecho, ¿no? Y como hecho jurídico. En el derecho de extinción de dominio, el dominio es un hecho jurídico que no logra consolidarse como derecho. En el derecho civil, el dominio es la manifestación, la materialización de la propiedad. Y por lo tanto, ¿no?, yo establezco el dominio de la propiedad cuando este hecho, que es el ejercicio de un bien, se consolida como un derecho. ¿Y cómo se consolida como un derecho? Bueno, el artículo 70 de la Constitución nos lo dice cómo se consolida. El derecho de propiedad es inviolable. Es curioso que si nosotros aplicásemos lógica jurídica al momento de leer este artículo y yo les preguntara cuál es la consecuencia jurídica y cuál es el supuesto jurídico, si yo digo el supuesto jurídico es que el derecho de propiedad es inviolable, ¿cuál sería la consecuencia? ¿No? Y no solamente eso, porque además señala, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Artículo 70. Pero no solo eso, también tenemos el artículo 59. Miren ustedes que es mucho más fuerte. El Estado estimula la creación de la riqueza, garantiza la libertad de empresa, de industria, de trabajo, de comercio. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas, ¿no?
Me parece curioso cómo debería entenderse este artículo constitucional. ¿Mm? Y por eso en extinción de dominio, miren ustedes, haciendo un ejercicio mero de lógica, nosotros estamos frente a una fórmula lógica que tiene un operador lógico llamado implicativo, ¿no? O replicativo mejor, intensivo, o replicativo simplemente. ¿Por qué? Porque esta construcción lógica del artículo 70 me tiene a mí, ¿no?, que el supuesto jurídico está al final de la oración y la consecuencia jurídica está al inicio de la oración. Por eso no se puede leer el derecho de propiedad es inviolable, punto, se acabó, sino que al revés. ¿Cuál es el supuesto? Para que el derecho de propiedad sea inviolable, debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Eso es lógica jurídica, así está construido este artículo. No, si no nos parece, bueno, ahora que hay elecciones podremos elegir a los senadores y diputados que nos convengan y podemos hacer que se cambie este artículo. Pero mientras tanto, este es un típico replicativo de lógica jurídica, cuyo antecedente aparece al final y su consecuente aparece al comienzo. ¿Mm? Y entonces eso es lo que se hace en extinción de dominio. ¿Por qué? Porque lo que se extingue no es un derecho. Sí se logra consolidar. A ver, vamos despacio. Sí se logra consolidar el dominio, que es una apariencia, un hecho jurídico, con el derecho, que es la propiedad, entonces el dominio se convierte en un derecho por apego a la propiedad. Pero en cambio, si el dominio, y el dominio ilícito no hay manera que lo pueda hacer, si el dominio, que es un hecho, no se logra compatibilizar con la propiedad, entonces yo lo puedo extinguir, porque es un hecho aparente, no un derecho. No ha logrado consolidarse. ¿Cómo se consolida el dominio en propiedad? Bueno, pues como manda la Constitución, cuando se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. ¿Es posible extinguir cualquier bien? Esa es otra pregunta que suelen hacernos. Aquí, fíjense ustedes, aparecen las salvaguardas. La respuesta correcta es no. No cualquier bien se extingue, ni cualquier bien es susceptible del proceso de extinción de dominio. Dicho sea de paso, el proceso de extinción de dominio es eso. Es un proceso judicial. No es un acto. A veces escucho y leo que se torna como si fuese un acto. No es un acto, es un proceso judicial. Por eso es un proceso judicial, porque es en el proceso judicial donde ante el juez la fiscalía tiene que lograr demostrar que el bien es susceptible de extinción. Si no lo logra demostrar, no se extingue. No basta con que se haya acreditado la actividad ilícita, delictiva si quiere. Ese es un punto de referencia, un principio, un punto de base, pero no es el resultado. Una vez que se ha sometido un bien que está vinculado a un delito, entonces para que se pueda extinguir además, no puede existir salvaguarda de por medio, o sea, las garantías que impiden que a pesar que el bien está en contacto o en vínculo con la actividad ilícita o con el delito, a pesar de ello no se extingue. Por ejemplo, la buena fe.
Si hay una persona que ha adquirido un bien, a pesar que ese bien fuese de origen ilícito, si la persona actuó con la debida diligencia y dentro de la buena fe cualificada, entonces, a pesar de que el bien está vinculado al delito, no se extingue. Otra salvaguarda es el valor económico relevante. Fíjense ustedes, para poder extinguir se necesita una cantidad de recursos que el Estado invierte en policía, en fiscalía, en procuraduría, en defensa pública e incluso en el propio bien. Si todo esto junto no justifica el gasto que se va a realizar, no estamos hablando de un valor económico relevante. Y por lo tanto, pese a estar vinculado a lo ilícito, no le corresponde extinción de dominio. ¿Ah? Y por último está el bien común y la moral. Uno de los ejemplos que más me gusta citar es el ejemplo de López Peña Herrera, ¿no? Alias Vaticano, en Campanilla. Él construyó un hospital con dinero en el narcotráfico. ¿Esto bastaría para poder extinguirlo? No, ese bien no puede ser extinguible. ¿Pero por qué no puede ser extinguible? Porque aparece la moral, la función social del hospital, el bien común que armoniza con la existencia del hospital y por eso no puede ser extinguible. Lo mismo pasa con los medios de transporte. Por ejemplo, un avión, ¿no? ¿Qué pasa si en el avión se transporta droga? Si lo hace un pasajero y no ha recibido ganancia alguna el dueño del avión, así sea la empresa, entonces no se puede extinguir. ¿No? Estas son algunos ejemplos de salvaguardas, pero vamos adentrándonos en ello. Primero, existen tres clases de extinción fundamentalmente. La extinción de origen, que es cuando se extingue un bien que ha sido adquirido con dinero ilícito o que es producto de lo ilícito. La extinción del instrumento, que es cuando se extingue un bien que ha sido utilizado para transportar o para cometer un acto ilícito. Y la extinción de la riqueza inexplicable, como le llaman los estadounidenses o los británicos, que es cuando se extingue un bien porque la persona que lo tiene no posee manera legal, legítima, de explicar su posesión. A través de sus ingresos lícitos, no. Y por eso la ley con sabiduría señala, si no se puede demostrar con la licitud la tenencia o la posesión de un bien, entonces tiene origen ilícito. ¿Ya? Que no es una conjetura o una sospecha, sino una conclusión racional posterior al proceso judicial. Insisto mucho en esto porque el proceso judicial es la principal salvaguarda que se tiene. De todas las salvaguardas, que es como especie de escudos, que podemos clasificarlas en tres órdenes: las salvaguardas de configuración, las salvaguardas procesales o epistemológicas de conocimiento y las salvaguardas funcionales. ¿Qué es una salvaguarda? Son todas las garantías procesales que la ley, la Constitución o los convenios internacionales, yo le sumaría la doctrina de extinción de dominio, exigen a un debido proceso de extinción de dominio. Y las agrupamos en cuatro clases: las configurativas, las procesales, las epistemológicas y las funcionales. ¿Ya? Esas son las clases de salvaguardas. Empecemos por la primaria. ¿Qué es una salvaguarda configurativa? Es aquella que establece requisitos para poder extinguir un bien que deben concurrir al mismo tiempo.
Antes teníamos 3, ahora que se ha emitido la sentencia 8/2024, el proceso de inconstitucionalidad en la ley de extinción de dominio, tenemos 5. Pero no le hace menos a extinción de dominio tener más salvaguardas, al contrario, eso lo vuelve muchísimo más garantista, muchísimo más constitucional el proceso, ¿no? La primera, tiene que ser una propiedad ejercida ilícitamente, esa es la primera salvaguarda. No se extingue cualquier bien porque es un bien, no es que la fiscalía va un día con una red y pasa manzana por manzana y todo lo que cae dentro de la red se lo queda, ¿no? Tiene que tratarse de propiedad ejercida ilícitamente. El ejercicio puede ser adquisición, puede ser instrumentalización, puede ser tenencia, puede ser propiedad equivalente, puede ser mezcla, en fin, existen muchísimos presupuestos de esto, ¿no? Pero esa es la condición, tiene que ser ilícitamente ejercida. Segundo, tiene que generar ganancias, efectos o productos ilícitos al titular del bien. Les pongo un ejemplo. Supongamos que cualquiera de ustedes es dueño de un avión y por lo tanto tiene su aerolínea. Y en su aerolínea ustedes transportan pasajeros y carga. Y uno de esos pasajeros, chistoso, lleva unos 50 kilos de clorhidrato de cocaína. La pregunta es, ¿se extingue el avión? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿el avión es una propiedad? Sí. ¿Ha sido ejercida ilícitamente? Sí, porque se ha utilizado para transportar droga. ¿Ha generado ganancias al dueño del avión? Ahí está la pregunta del millón. La fiscalía, si quiere extinguirlo, tiene que demostrar que el dueño del avión ha lucrado ilícitamente, no solamente lucrar está bien, tener ganancia y riqueza está bien, sino ilícitamente con eso. Si la fiscalía solo acredita que el señor que viajó con su droga pagó el pasaje, eso no es generar una ganancia ilícita porque el pago de un pasaje es lícito, el pago de un flete es lícito, entonces no estaría. Tercero, el bien debe tener un valor significativo para el Estado. El reglamento ha puesto 4 UITs, pero ahora que ya tenemos casación en el proceso de extinción de dominio, me parece que 4 UITs han quedado muy cortitas y deberíamos estar hablando de 10 UITs. Eso es más o menos lo que cuesta o costaría un proceso judicial de extinción, 10 UITs. Entonces, yo no puedo extinguir algo que valga menos porque lo que voy a gastar en extinguirlo es mucho más. Entonces, no hay un valor significativo. Pero cuidado también. Valor significativo no significa o no quiere decir o no es que solamente sea cuantificable en dinero. No. Pónganse, por ejemplo, una pintura. Esa no es cuantificable en dinero, ¿no? O una escultura, tampoco es cuantificable en dinero. Entonces, cuando hablamos de valor significativo, hablamos no solo de valor precio, sino de valor moral. ¿Ah? Cuarta salvaguarda. Todas las actividades ilícitas a las que se refiere extinción de dominio solo pueden ser en número cerrado los delitos que ahora contiene el artículo primero del título preliminar del decreto legislativo 1373, modificado por la ley 32.326. Por ejemplo, se ha sumado la estafa. Por ejemplo, se ha sumado el robo cibernético. Pero ya había, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas. Y por lo tanto, de conformidad con lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, solamente de esos delitos expresos y de aquellos cometidos por la criminalidad organizada son los únicos casos de ilicitud en los que se puede extinguir.
otros no se puede. ¿Ah? Igualmente, la otra salvaguarda es que la actividad ilícita debe haber sido cometida del 4 de agosto del 2018 en adelante. Si ha sido cometida antes del 4 de agosto, bueno, el Perú ha establecido a través de la sentencia un régimen de exoneración, una especie de lavado de activos legal, ¿no? Si el delito se cometió antes de esa fecha, bueno, ahí no nos metemos, extinción de dominio y solamente del 4 de agosto en adelante. Y por último, la salvaguarda de convergencia. Estos requisitos tienen que estar concurrentes en la demanda de extinción si se quiere extinguir. Por eso, la salvaguarda principal, que es ser un proceso, se consolida a través de estos 4 requisitos que se convierten en salvaguardas configurativas. Si alguno falta, no se puede extinguir. ¿Mm? Ahora, para alinear esto, ¿qué debe acreditarse? Si estamos en el origen, se debe acreditar, Fiscalía tiene que acreditar el quebrantamiento del perfil de legalidad. Eso es básico. La Fiscalía tiene que demostrar que el bien es adquirido ilícitamente. ¿Ah? Pero en cambio, si estamos ante la instrumentalización, lo que se debe quebrar es la diligencia debida. La Fiscalía tiene que demostrar que quien permitió que su bien sea utilizado para cometer un delito, dentro de los delitos establecidos en el artículo 1 del título preliminar, como ya señalaba, no fue diligente, no fue diligente. Y si la Fiscalía demuestra que no fue diligente, entonces se extinguirá. Y por último, en el caso del enriquecimiento patrimonial no justificado, ¿ya?, le tiene que quebrar el perfil económico. Acá hay un dato interesante que quisiera compartirlo. Fíjense ustedes, se suele creer que el perfil económico es un misterio, ¿no? Que algunos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la SBS, los policías y la fiscalía, casi en secreto, hacen. No es cierto, no es cierto. ¿Ah? El perfil económico es público. Es más, cualquiera de nosotros podría ir a registros públicos y pedir la copia literal o incluso la publicidad registral respecto de cualquier bien. Y yo podría obtener a partir de allí un perfil económico de la persona dueña de ese bien. Lo mismo pasa con la declaración de impuestos, también es pública. Y las remuneraciones también son públicas, sobre todo de funcionarios públicos como yo, ¿no? Se tiene que publicar, se publica en la Contraloría General de la República y cualquiera puede averiguarlo. Esto nos engendra, fíjense ustedes, la configuración de la primera salvaguarda. Vayamos a la segunda, la salvaguarda procesal. Esta me gusta mucho, fíjense ustedes, porque esto hace que extinción de dominio sea un proceso constitucionalizado, ¿no? Y constitucional. Primero, se trata de un proceso judicial. Quiero que sepan, en el mundo existen 2 formas de extinción de dominio o 2 modelos. El modelo inglés, algunos le llaman sajón, pero yo creo que es más inglés que sajón. Y el modelo europeo continental. El modelo inglés, que abarca todo el Commonwealth, incluso, fíjense ustedes, alcanza a la India, a Tailandia, a Taiwán, a Japón, que no es exactamente inglés, ¿ya? En ese modelo, el proceso de extinción de dominio es administrativo, no es judicial. Y allá lo ejercita, háganle ustedes cuenta,
como la SUNAT nuestra, es el centro de contribuciones, la oficina de contribuciones, el buró de contribuciones federal, y ellos extinguen y como por ejemplo encuentren algún bien que les parece ilícito, ellos lo extinguen, le dan la oportunidad a la persona de poder acreditar la licitud de su bien y si no, se lo quedan. El ejemplo máximo de ese caso, para mí, es el caso de Norberto Odebrecht. Cuando Norberto Odebrecht visita los Estados Unidos, bueno, pues le cayó la extinción de dominio, solo que ya no se llama extinción de dominio, se llama actio in rem, ¿no? De la fórmula inglesa del non-conviction based, o sea, no basado en una convicción penal. Y, bueno, él llevó nada menos que 2.000 millones de dólares. Yo no sabía que tenía tanto dinero, pero bueno, él lo llevó. Y como era mucho dinero, los deposita a través de una cuenta estadounidense. Inmediatamente le cae el Buró Federal, la FBI, y le dice, a ver, señor Norberto Odebrecht, tiene usted dos opciones. ¿No? Dos opciones. O usted nos acredita la licitud de su 2.000 millones de dólares que está por acá, solamente transita, acá ni siquiera ha venido a invertirla, solo los ha pasado por Estados Unidos. O nos lo quedamos. Tiene una opción, por cierto, usted, ¿no? Si no quiere acreditarlo, pediré que venga el procurador, que es como nuestro fiscal, y iniciará un proceso penal, ¿no? Y lo detendrá. De hecho, no sé, pensando que tal vez los estadounidenses no le iban a hacer mucha chilla con su dinero o que los podía comprar, optó por eso. Así que fue a dar a una cárcel. Y el juez le fijó una caución para poder salir libre. Le dijo, ok, señor Norberto, pues, como usted sí es el chistoso, la caución que le fijamos es de 2.000 millones de dólares. Bueno, el resto seguramente es historia que ustedes se conocen, ¿no? El señor declaró que había cometido actos de corrupción en casi toda América, incluyendo el Perú, y que por lo tanto no tenía manera de acreditar la licitud de su dinero, y se le extinguió. Él no vio un sol, pero se le dijo, ¿no? Tienes dos opciones, tú protestas, haces tu proceso aquí, o te vas, ¿no? Pero si te vas, nunca más vuelves a pisar suelo del tío Sam. Bueno, él optó por eso y se fue. En cambio, el otro modelo, que es el modelo europeo, que aparece en Francia, aparece en España, en Alemania, ¿no? En Finlandia, en Singapur, es un modelo judicial. Solamente un juez puede determinar que se extingue el dominio. Y esa es una salvaguarda, la principal salvaguarda, porque siendo un proceso judicial no es que yo te quito tu bien y después te pregunto, así no es, sino en ese bien que tiene la presunción de licitud de la persona que tiene la presunción de buena fe, es sometido a un proceso y si la fiscalía logra demostrar que es un bien vinculado a lo ilícito, entonces se puede extinguir. Este proceso, por lo tanto, está hecho sobre la base de la igualdad procesal. Ambas partes tienen las mismas prerrogativas y las mismas potestades. No hay una parte que tiene más potestades que la otra, ¿no? Existe libertad probatoria, es público y existe la nulidad como tutela. Partículas, fíjense ustedes, procesales que no aparecen en los otros procesos judiciales que tenemos. La modificatoria, fíjense ustedes, de la ley 32.326 ha simplemente eliminado esa parte
diciendo que ahora ya no está obligado a la persona a probar nada, el requerido sobre todo. Bueno, pues esto va a ser como en el fair play. Si es que la fiscalía logra demostrar su punto, yo no sé qué avanza, yo no sé qué gana, yo no sé en qué adelanta la parte demandada en no alegar, en no probar, en no contradecir, en no argumentar. Es como si yo quisiera jugar un partido de fútbol y luego no asisto. Entonces el otro equipo ganará por walkover. Más o menos es eso. Así que, en principio, el hecho de que no exista la obligación de probar no significa que la persona no quiera defenderse. Y si se defiende y además acredita prueba, el juez está en la obligación de evaluarla y decidir finalmente con ponderación, con razonabilidad y con la debida justificación por qué extingue algo, ¿no? Elevando esa salvaguarda. La tercera salvaguarda es la salvaguarda funcional. Pese a que, fíjense ustedes un bien, ya le había dado el ejemplo de López Peña Herrera, existen otros ejemplos, Pablo Escobar, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Pero podríamos pensar aquí en muchísimos otros ejemplos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en los sitios altoandinos en donde existe costumbre de regalar las cosas sin boleta? Por ejemplo, en Puno, ¿no? Yo me caso y mis invitados llegan con un camión, llegan con una camioneta, ¿no? Y me lo regalan. Bueno, pues aquí opera las buenas costumbres, el bien común, la buena fe, la diligencia. Si él se acredita que efectivamente eso es cumplimiento de una función social, comunitaria, que eso es consuetudinario, eso es una salvaguarda, no se extingue. Por más que yo no pueda acreditar por esta forma tan compadresca, tan bucólica, tan social de transferir los bienes. ¿Mm? Lo mismo pasa si yo acredito la buena fe de un bien, por más que el bien sea ilícito. Lo mismo pasa con el nemo plus juris. Por más que yo no pueda demostrar acreditar la propiedad, no significa que por solo eso se extinga, sino que además, como salvaguarda el nemo plus juris, pedirá lo que ha realizado la persona es además, ha cumplido una función social. Piensen ustedes si se construyese una escuela con dinero de la minería ilegal, si se construyese un hospital, como dije, si se construyese un auspicio, un centro de atención de enfermos, ¿no? Aparecerían todas estas salvaguardas funcionales e impedirían la extinción. No se puede extinguir si hay armonización con el bien común, si hay debida diligencia, si hay buena fe, si el bien cumple una función social y si existe alguna norma que pese a lo informal del trato, la norma habilite una posibilidad de inserción legítima o legal. Por ejemplo, es el caso de la pesca artesanal, el caso de la minería informal, etcétera, ¿no? Nemo plus juris. Y por último, la salvaguardia epistemológica. La salvaguardia epistemológica tiene que ver con la demostración de las cosas en extinción de dominio. En primer lugar, de conformidad con la moderna teoría del proceso, si quieren ustedes podemos quedarnos en el siglo XII o XIII, ¿no? Con el derecho procesal formulario, pero ese ya ha desaparecido, por cierto, hace muchos años. Ahora existe la carga dinámica probatoria
o solidaridad probatoria en los casos de los procesos sociales, como laboral, como contencioso administrativo, como previsional. Pero en los demás, la carga dinámica de la prueba, que establece primero, la prueba es un bien público, no le pertenece al que la presentó, le pertenece a la sociedad entera. Y por eso, quien está en mejor condición de probar es el que debería afrontar esta carga. ¿Mm? Esa es la epistemología. Y por último, los criterios de contextualización del bien. No es lo mismo, yo no puedo pedir, por ejemplo, la misma debida diligencia si se trata de un mueble, de un inmueble o de una especie. Yo no soy tan riguroso si voy a comprar un chicle, pero no es lo mismo si voy a comprar una casa, ¿no? Soy más cuidadoso. Dependerá también de la condición de la persona, si estamos hablando de una persona natural, de una persona jurídica, de una persona individual, de una sociedad, de una empresa, de una financiera. No es lo mismo si estamos hablando de una ciudad, del campo, de un centro comercial. No es lo mismo si estamos hablando de una persona educada, alfabetizada, comerciante, experto o de un primerizo o de un vulnerable. Todas estas circunstancias de contextualización aparecen como una salvaguarda epistemológica al momento de resolver. Para esto son las salvaguardas. Sirven como escudos de protección que pese a que un bien esté vinculado al ilícito, aún así no se va a extinguir porque las salvaguardas tienen esa facultad, ¿no? Impiden que un bien sea extinguido porque se encuentre en alguno de los supuestos establecidos o en la salvaguarda de configuración o en la salvaguarda funcional o en la salvaguarda procesal o en la salvaguarda epistemológica. Muy bien, espero que haya podido dejarme entender. Esa es la información que quería transmitirles esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Continuando entonces, cederé el uso de la palabra a la doctora María Esther Felices Mendoza para su contribución o consultas del tema. Lo escuchamos, doctora. Muchas gracias por su exposición, doctor Manuel Luján Tupes. Muy interesante la clasificación que realiza en función a las equiparar las salvaguardas con las garantías procesales de protección, ¿no? Como es la configurativa, procesal, epistemológica y funcional. Y a la luz de las modificaciones que establece la ley 32.326, que modifica varios artículos del decreto legislativo 1373. Lo que ahora pues llama la atención a toda la comunidad jurídica es la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ha sido emitida el 27 de junio del presente año en el expediente 8/2024, proceso de inconstitucionalidad. Y esto relacionado a las salvaguardas, ¿no? A que hace mención en su brillante exposición. Y la pregunta que quiero plantearle es, en la actualidad, ¿cómo se va a compatibilizar, dando que el Tribunal Constitucional señala que los casos, la utilización del exis residual, y por el cual pues señala que solamente la norma será viable cuando no proceda la incautación, ¿no? O sea, quiere decir que, por ejemplo, en materia penal tenemos la incautación instrumental y la incautación con fines de decomiso.
En la práctica, doctor, sobre todo en los casos de criminalidad organizada, la incautación con fines de decomiso y estos bienes cuya autorización judicial se le concede el juez de la investigación preparatoria son internados en PRONAVI. Entonces, estando al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿cómo se va a compatibilizar estos decomisos que en sede penal solicita el fiscal en relación con el proceso de extinción de dominio? Muy bien. Primero, quisiera señalar que, como todo proceso, siempre tiene una estación, un periodo de asimilación, de entendimiento, de inteligencia. No sé si, por ejemplo, la Procuraduría Constitucional va a pedir alguna aclaración respecto de alguna parte de la sentencia. Estaremos expectantes a ello, ¿no? Pero asumamos que no, a cómo están las cosas. Primera de las cosas que va a tener que surgir a partir de la sentencia es que la Fiscalía, como Ministerio Público, como órgano requirente de extinción, no olvidemos que el proceso de extinción no es de parte, no es de particulares, sino es de la sociedad entera a través de la Fiscalía. Entonces, me parece que la Fiscalía tiene la primera tarea de establecer un poco mejor el orden de las cosas. Hasta ahora hemos visto que las fiscalías penales, especializadas penales, y la Fiscalía de Extinción de Dominio andaban como divorciadas, como descarriladas, como cada quien por su cuenta, y entonces eso generaba la pregunta tan inteligente de su parte, ¿no? ¿Cómo las vamos a compatibilizar? Porque obviamente las dos pedían lo mismo. Bueno, a partir de esta sentencia y de su lectura ya no podrá ser así. Tendrá en primer lugar que la Fiscalía especializadas asumir un rol un poco más activo, más problemático también porque no es lo suyo. Yo creo que las fiscalías especializadas van en persecución de las personas que cometen delitos, no de las cosas. Pero en fin, así están las cosas como se han postulado y por lo tanto estas fiscalías van a tener que tener un rol más activo. Y estas son las que tendrán que ir en pesquisa del delito, de parte de la Fiscalía de Extinción de Dominio, y nosotros como jueces, en el caso que toque a extinción de dominio, expectantes de ese resultado, solamente cuando éstas no hayan dejado por fuera algunos bienes, tendrán que actuar y seguirán estableciendo. Menos mal, la profundidad del mar es enorme. Solamente para que tengan una idea, de acuerdo a la OCDE, el Perú quiere postular a ella, ¿no? Habla que solamente en corrupción, los bienes ilegales producto de la corrupción forman parte de la tercera economía del mundo. Fíjense ustedes, una cosa brutal, ¿no? Y entonces estamos hablando de muchísimos bienes, así que va a haber suficiente comida para todos, no digámoslo de alguna manera, como decía Víctor Hugo en Los Miserables. Espero haberle contestado. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, para terminar esa jornada de este doctor, es en relación a que este tipo o la extinción de dominios va a quedar delimitada a los casos de delitos de crimen organizado. En la actualidad también, pues, a pesar que ya se ha superado este tema de
del criterio de convencionalidad o aplicar el control difuso, por cuanto ya no existe ese problema. Sin embargo, se tendrían que adecuar a la última modificatoria del artículo 371 del Código Penal, que tipifica el delito de organización criminal en función al convenio de Palermo, ¿no? A pesar que ha sido modificado por la ley 32.138, es donde la rigurosidad ha sido un poco más flexible, ¿no? Sin embargo, el catálogo de delitos es de números clausus y en función a que supere un mínimo de pena, ¿no? Que son los 5 años. Entonces, ¿cómo también se tendrá que adecuar a la tipificación, a los cambios normativos que ha sufrido la ley de organización criminal para aplicar la extinción de dominio, doctor? Bueno, allí hay que hacer una pequeña diferencia. El injusto penal es muy distinto del injusto de extinción de dominio. El injusto penal, obvio, pasa por el análisis riguroso que usted acaba de hacer, doctora Felices, ¿no? Es decir, se tiene que compatibilizar la reforma del artículo 317 con las modificatorias sucesivas hasta recalar en la 30.138, que es la última modificatoria. Pero la organización criminal en tanto organización criminal es totalmente indiferente en extinción de dominio, porque el hecho de que exista la organización criminal, pues no necesariamente tiene que ver con producción de bienes ilícitos, no necesariamente. Por ejemplo, digamos, estamos hablando del tema simplemente de la conspiración, que es la mera formación de la organización. Hasta allí, no, tendrá que aterrizarse en el catálogo de los delitos que están en el artículo primero del título preliminar de la ley del decreto legislativo 1373. Y esto es que la organización criminal entonces cometa minería ilegal, que la organización criminal entonces cometa tráfico ilícito de drogas y viceversa, ¿no? Que se cometa tráfico de drogas como parte entitativa. Entonces, en el injusto de extinción de dominio, hablamos lo que sería el equivalente en derecho penal de un tipo normativo, no de un tipo objetivo. Entonces, no es el mismo análisis de repaso de cada uno de los elementos, sino de establecer si, para empezar, el bien susceptible de extinción de dominio es un bien que está, ¿no?, en contacto con la criminalidad alta, con la codelincuencia, ¿no?, con un régimen de criminalidad elevada, entonces sí, ¿no?, más allá de que sea indiferente para extinción de dominio, pero sí importante para el derecho penal, demostrar que efectivamente se trata de una organización estable, permanente, con roles dentro de una actividad económica que genere un resultado perdurable en el tiempo, ¿no? Eso es ya derecho penal puro, no extinción de dominio. Nosotros nos tocará simplemente establecer en extinción de dominio si el bien en contacto o con el ilícito de alguno de los ilícitos del artículo primero o de la organización criminal es un bien de origen de instrumento o de tenencia ilícita. Perfecto, muy bien. Gracias por la aclaración, señor doctor Manuel Luján. Y le agradecemos, la Corte Nacional le agradece por su brillante participación y Muchas gracias. contribución Muchas a gracias. estas jornadas académicas. Muchas gracias. Muy amables. Gracias a ustedes. Un saludo a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muy bien. Doctor, para finalizar la sesión, por favor, si nos podría tal vez indicar cuál es la palabra clave para los asistentes que nos están escuchando. ¿Cómo no? La palabra clave es diligencia. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Entonces, Gracias, doctor. informamos a nuestros asistentes que la palabra clave es diligencia. Con esa palabra clave van a poder llenar su formulario de obtención del certificado, tanto los que nos están escuchando por la plataforma de Facebook y para las personas que nos están escuchando a través de la plataforma de la sugerencia de capacitación, tienen que llenar los formularios respectivos para poder obtener el certificado ofrecido. Muy bien. Finalmente, quisiera hacerles recordar que la próxima cátedra será el jueves 31 de julio y se llevará a cabo la sesión número 340 a cargo del magíster Roberto Vilches Limay con el tema denominado el lavado de activos digital, aspectos dogmáticos problemáticos. A nombre del presidente de esta Corte Superior Nacional, el doctor Johnny Hans Contreras Cuscano, y el presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Octavio César Sabona y Calcín, trasladamos un saludo y agradecimiento por su ponencia, doctor Manuel Luján, esperando poder seguir contando con, como ya lo viene haciendo temporada tras temporada, en la cátedra de los jueves. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos y a todas. Gracias, doctora Felices. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.